A continuación, como bien decíamos, presentará su libro El Estado Responsable, la doctora Ana Salvatelli, quien es doctoranda en la UBA y magíster en Abogacía del Estado, es profesora adjunta de grado en la UBA y docente de grado en diversas universidades nacionales y en la Procuración del Tesoro de la Nación. Autora de numerosas publicaciones y libros. Muchas gracias, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Obviamente poder presentar aquí el libro con ustedes junto a Eduardo es materia de un montón de agradecimientos que voy a dejar para el final, porque me parece que lo primero es transmitirles algunas ideas acá en compañía de Eduardo sobre la obra o qué interés nos puede despertar estudiar la responsabilidad del Estado. La verdad es que solo para dejar un titular antes de los agradecimientos, tengo que decir que presentar un libro propio en el marco de unas jornadas, de una especialización, nada menos que en la Universidad Nacional de Rosario, aniversario de la carrera, en este contexto, con Eduardo, que fue mi profesor en estos temas, frente a todos ustedes, es de verdad un privilegio incomparable. Así que me siento tremendamente agradecida por esa situación y con toda humildad. Entonces, primero les voy a decir estas ideas antes de pasar esos agradecimientos. Em, ¿Por qué? Porque tengo que hacer un acto de honestidad que en lo que respecta concretamente a la provincia de Santa Fe, el libro nace desactualizado, o sea que estamos ahora en un proceso, por suerte, de reimpresión, porque se agotó, pero en este punto, la reforma constitucional en la Constitución de la provincia de Santa Fe nos coloca en un nuevo punto respecto del análisis de la responsabilidad del Estado. Cuando lo escribí, y como dijeron los colegas que nos precedieron, se hablaba de este encuadre de la responsabilidad del Estado como tema de derecho público y que entonces, a la par que la nación salió a regular la responsabilidad del Estado, fueron otras provincias, algunas que lo hicieron y otras que no. Surgía como punto claro el tema de qué iba a suceder con Santa Fe, que era la única que en su constitución, en el artículo 18, reenviaba las normas de derecho común. El artículo 18 hablaba de la responsabilidad de la provincia respecto de terceros dañados por actos ilícitos de los funcionarios y decía que esto debía ser resuelto bajo las normas de derecho común. Había un reenvío a ese derecho. En este punto, confrontando con mi profesor, el doctor Eduardo Mertequian, diría que ese artículo se adaptaba perfecto a la postura del doctor. Lo cual es lógico. Yo les dije recién, hay que cuestionar todo, incluso lo que vendo yo, así que vamos bien. Lo digo porque siempre con Eduardo estudiamos y su obra, La responsabilidad del Estado en la trayectoria de lo que fue la construcción, como él dice, tan valiosa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eduardo siempre nos enseñó que la responsabilidad del Estado en definitiva tenía que estar en esa norma de derecho común porque el daño es un título de obligaciones, o sea, la responsabilidad era en definitiva la respuesta a la obligación derivada de dañar. Entonces, la regulación así de las obligaciones, también de la responsabilidad consecuente, tenía que estar en el Código Civil. Y él siempre consideró innecesario el dictado de una ley de derecho público que legislara sobre el tema, porque justamente la construcción jurisprudencial a partir del daño como teoría única anclada en ese derecho común, alcanzaba para, no solo alcanzaba, sino que era el anclaje natural de estos temas. Fíjense que ahora la reforma constitucional trae, claro, el paradigma nuevo, el post-2014 del encuadre en derecho público, porque el artículo 9 de la Constitución reformada nos habla de la legislación de provincia y de municipios como de responsabilidad del Estado y habla de un reenvío a una ley especial, con lo cual tenemos que decir en este punto que esta posición de encuadre en derecho público es el que se ha visto reflejado en la reforma. Como ustedes verán, la opinión que yo expresaba no cayó en el desierto. ¿Y por qué?
porque siempre fue una, perdón, que Al contrario. siempre fue, el profesor Andrada lo explicó con mucha locuacidad hace unos instantes, siempre hubo una discusión sobre si esto era propio del derecho de fondo, o sea, de la legislación de derecho común en los términos del viejo 6711, hoy 7512, o si esta era una disciplina típica del derecho administrativo y por lo tanto, como explicaba recién el profesor Andrada, no era materia delegada por el gobierno, por los gobiernos provinciales en el Estado, en el gobierno federal. ¿Cuál fue, perdón, No, al contrario. cuál fue el argumento que a mí me persuadió? A mí el argumento que me persuadió fue uno que con, con mucha erudición, muchos años después, explicó el profesor Oscar Cuadros, que es la regla de pertinencia. Nadie pone en duda cuando hay persona, Ujú, ¿verdad? Nadie discute eso. O sea, nadie discute, mejor dicho, nadie discute que el nacimiento de la persona es típica regla del derecho común porque no puede haber nacimiento o concepto de nacimiento de la persona según el derecho local que regule ese fenómeno. No podemos decir que hay persona jurídica, nacimiento de persona jurídica en el derecho santafesino distinto del derecho entrerriano o del derecho bonaerense. Hay una regla de pertinencia que nadie discute, que eso es típico del derecho común. Como nadie discute que la regla de división entre lo público y lo privado está en la norma de derecho común. Nadie lo discute en la República Argentina desde Rodolfo Bullrich a la fecha. Nadie. ¿Y por qué ponemos la discusión en cuándo nace la víctima? Esa es mi pregunta. Cuando aparezca un argumento que me dé respuesta a esa pregunta, yo me voy a rendir. Mientras eso, ¿por qué? Porque hay un dato no menor, y es que los abogados debemos guiarnos por la evidencia. Nos tenemos que rendir ante la evidencia. Y entonces, hasta que no aparezca la evidencia y el argumento que me persuada de que tiene que haber un concepto de nacimiento de la víctima según el ordenamiento jurídico de que se trate, yo ahí me voy a rendir. Pero hasta ahora, que hace años que no escribo y solo me dedico a leer, no he encontrado el argumento. No he encontrado el autor que me explique el argumento. Entonces, ese criterio de la regla de la pertinencia, dije, claro, tiene razón este hombre. Y entonces siempre me pareció que la uniformidad de nuestro ordenamiento jurídico, que en este sentido todos los que estamos acá sabemos que la Constitución en el 75-12 o en el 67-11 es bien unitaria. ujú. Es bien unitaria. Eso de que todos los códigos de fondo, toda la legislación de fondo se legisla en el Congreso Nacional Argentino es una cláusula del derecho, es bien unitaria. Pues bien, en ese unitarismo constitucional, a mí me pareció, y puedo estar equivocado, por supuesto, no tengo ninguna duda de que puedo estar equivocado, por lo pronto, la evidencia legislativa no me ha dicho esa dualidad, que como explicaban acá, no era la solución original del Código Civil y Comercial de la Nación, hecha No. por sus redactores, que son 3 jueces. Los redactores, más allá de que dirigieron una comisión de notables, 3 jueces escribieron ese código. Y por eso el primer sustantivo es la palabra casos. Ujú. Listo, no dije más nada. Bueno, en este contrapunto lo que tengo que decir es que el punto, yo fui alumna de Eduardo, aprendí eso desde ese lugar y ahí empiezo desde el libro una diferenciación respecto a este punto. Ese era el contrapunto, porque yo estoy a favor de la existencia de una ley de responsabilidad del Estado y si tengo que pensar más allá de estas cuestiones de fondo que nos marcaba Eduardo, ¿cuáles son los dos grandes hitos que hacen esa autonomía, si me permiten esta palabra, de la responsabilidad del Estado respecto de la responsabilidad civil, como la conocemos dentro hoy del Código Civil y Comercial? Bueno, está marcada por dos grandes hitos que se mencionaron recién en las exposiciones. Es verdad que hay un fundamento que tiene que ver con el factor de atribución, esa falta de servicio construida a partir del 1112 del entonces Código Civil, que hay que decirlo, era forzada en la interpretación del 1112 porque tuvo que justificar
que ya no eran funcionarios, que eran órganos, que estaba dentro de ese título de los actos ilícitos que no son delito. De hecho, hubo una confusión en los autores en pensar, ¿es esta una norma de derecho público inserta en el Código Civil? Porque si así fuera, como muchos autores administrativistas lo sostuvieron, sería una norma disponible por las provincias por ser de derecho público. Digo, esta discusión sobre si en definitiva solo voy a mirar la responsabilidad desde el daño y entonces el daño como instituto, como hoy está en el 1737 del Código Civil y Comercial, me marca toda la secuencia posterior, o lo voy a mirar también desde quién es el sujeto responsable y bajo qué requisitos y construcción dogmática eso se construye. Claro, el primer hito entonces es esta falta de servicio que repugna generalmente a los civilistas porque tiene un fundamento en el derecho público también francés y no es propio del derecho privado. Y creo que el segundo hito es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actuación lícita. Porque como sabemos, ahí falla el Código Civil, como decían los autores siempre, en el sentido de que el ejercicio regular de derechos no supone responsabilidad. Y entonces en ese título de los actos ilícitos que no son delito, no aparece la responsabilidad por actividad lícita, que por cierto se construyó prácticamente en paralelo a la historia jurisprudencial de la responsabilidad por actividad ilícita. Entonces me parece que la responsabilidad del Estado fue marcando una secuencia de fundamentación que, claro, acompañada de los debates doctrinarios, la incidencia definitiva de esos mismos jueces que redactaron el proyecto de código, pero que al dictar el fallo Barreto encuadran la responsabilidad del Estado como cuestión de derecho público, porque de hecho después, este es el momento donde Eduardo sé que hace caras, y entonces empezamos con una polémica que yo sé que nos extendería mucho más, pero digo, son los mismos jueces. Los jueces que redactaron el Código Civil y Comercial efectivamente incorporaban la responsabilidad del Estado en los artículos que hoy conocemos, que lo que hacen es un reenvío a la ley de responsabilidad del Estado, pero fíjense, incorporaban la responsabilidad por actividad ilícita sin mencionar la falta de servicio, que había sido la construcción histórica de la responsabilidad del Estado. O sea, es decir un poco sí, tanto no, y incorporaban también las pautas de concreción de las que ha hablado el doctor Andrada recién, eh, el lazo que une a la víctima con el servicio, el grado de previsibilidad del daño, los medios puestos a disposición del servicio y la naturaleza de la actividad, que son pautas que la jurisprudencia de la Corte viene construyendo y ratificando en los últimos años solo aplicables a los casos de omisión, con lo cual era bastante confuso, también limitada, por cierto, la responsabilidad por actividad lícita, que era el hallazgo, incorporarla al Código Civil y Comercial, pero limitada a la indemnización sin lucro cesante, con lo cual no sé si la solución era del todo feliz. Digo, es verdad, el proyecto de código contenía la responsabilidad del Estado. Hay que decir en eso, si ustedes recuerdan, la doctora Kemmelmayer era una de las redactoras del código que, si uno recuerda su posición en el fallo Torres de omisión, claro, ella defendió desde siempre la teoría única del daño, como que pensamos la responsabilidad del Estado como una especificidad con matices de la responsabilidad en general, pensando que sin daño no hay responsabilidad, no hay víctima, y quien marca, como dice Eduardo, ese punto de partida es el derecho común. Digo, sí, perdón. No, por favor, porque veo que no podés esperar. Dos cosas quiero decir. Dos cosas quiero decir. La primera, Barreto es una cuestión procesal de instancia originaria de la Corte. Ese es el momento donde lo comparás con Blanco de Francia por un tema de jurisdicción y no tema de fondo. Por eso, no, exactamente. No podemos confundir la forma con la sustancia. En Barreto la Corte se saca un montón de procesos judiciales de su instancia originaria y para eso modifica, o mejor dicho, vuelve al criterio tradicional de que es causa civil. Pero lo hace por una cuestión eminentemente procesal. En consecuencia, no, eso no puede derivar en fundamentalmente una solución de fondo. Segunda cosa que tengo para decir, la falta de servicio
al igual que pasa con, de alguna manera, mutatis mutandi, con Barreto, surge como una creación del Consejo de Estado francés a los efectos de la jurisdicción. Siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en determinar. Pero Y no, si, pará. Y si, diría Fantino. Y si volvemos, por eso, cuestionemos todo. Si no cuestionamos, no creamos. Y si no creamos, estamos siempre en el mismo lugar. Involucionamos. Entonces, cuando el Tribunal de Conflictos emite blanco, lo hace para para mantener la dualidad de jurisdicción. Porque acordate que en esa época, que eran 1700 y pico, la ley prohibía al juez civil juzgar a la administración so pena de cometer prevaricato. Y esa ley estuvo vigente prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX en Francia. Concepto de entonces de la falta de servicio, que nosotros la tomamos como si fuera un dogma de fe y por lo tanto indiscutido, está prácticamente abandonado en el derecho francés. O sea, en el sentido de que no es el único factor de atribución. Entonces eso quería decir nada más, mm, que no perdamos de vista que es la creación jurisdiccional la que tiene implicancias o invade o de alguna manera crea, por el derecho administrativo es en definitiva la construcción del proceso contencioso. Entonces, eso solamente quería decir, nada más. Bueno, respecto de esto, entonces, un poco las Eso no ideas, significa que el libro no sea excelente, ¿eh? Yo lo prologué, no lo vendió el bien, libro, el igual, libro, el libro es excelente. El libro es es verdad, prologuista. excelente. Pero la idea de este contrapunto tenía que ver con que, bueno, en definitiva es un instituto que está abierto a estos cuestionamientos, porque esta pretensa autonomía que viene de la mano de esta ley nacional, que como les decía al inicio, no tenía posibilidad o anclaje claro en la Constitución de la provincia de Santa Fe y a raíz de la reforma ahora sí la tiene. Y entonces, como decían en el panel anterior, el desafío, un poco en representación de la definición federal de nuestra forma de gobierno, es darle contenido a esa norma que, como decían recién también, decía Marcelo, abre esta posibilidad de voy a legislar adhiriendo, voy a legislar con diferencias. Ahí es donde cada provincia debería indagar en su propia jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado para entender cuál es la lógica de esos pronunciamientos, cuál es, perdón, la riqueza dogmática local que pueda reflejarse en esa ley especial. Ciertamente la limitación que tenía el artículo 18 como único reenvío a la norma de derecho común o mencionar solo ilícitos o mencionar solo funcionarios, se corre de lo que en definitiva, como decía Eduardo al exponer antes, es de lo que estamos hablando. Cuando hoy hablamos del Estado responsable, estamos hablando del estudio de los requisitos y las condiciones bajo los cuales yo voy a perseguir una reparación de daños, esa idea de restitución. Tenemos por carriles separados estudiar la responsabilidad de los funcionarios subjetivamente considerados en sus distintos aspectos, penal, política, civil o disciplinaria. El centro del estudio de esta dogmática es la responsabilidad del Estado desde una perspectiva patrimonial que presenta también, hay que decirlo, varios desafíos. Si yo miro el Código Civil y Comercial con el que inevitablemente tengo que dialogar, ahí fíjense que no solo aparece constitucionalizado el artículo 19, que recién Eduardo destacaba como fundamento de la responsabilidad, el deber de no dañar a otro, llegó al Código Civil y Comercial como fundamento uno de la responsabilidad civil. Pero fíjense que ahí nos coloca frente al desafío de que este código convencionalizado y constitucionalizado no habla solo de la función resarcitoria de la responsabilidad. De esto que decíamos recién es el encuadre que centralmente tiene la responsabilidad del Estado, que son casos de daños y perjuicios que persiguen una reparación. ¿Qué sucede con la función preventiva que el Código Civil y Comercial también trae y la Ley de Responsabilidad del Estado no tiene? Y por cierto, el enfoque tanto teórico como actual es exclusivamente desde la función Ahí quiero resarcitoria. decir algo.
ahí tienen una consecuencia, para que se vea que la discusión no es puramente académica, que no es para ganar, para llenar jornadas. Ahí tienen una consecuencia práctica. Al excluir las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, te- evi- excluimos, por ejemplo, la obligación del deber de prevención del fenómeno de la responsabilidad, hasta el punto de que excluimos una regla que está un poco desatendida, y es el deber de la víctima de mitigar su propio daño. Ujú. O sea, la víctima tiene el deber, según el Código Civil, creo que es el artículo 1711, Exacto. tiene el deber de mitigar el daño que otro le provoque para evitar agravar la situación de su deudor. Esa es una regla que viene del derecho civil, que está en la obra de Luis Díez Picasso y que la recogió el derecho inglés. Esa regla del deber de la mitigación del propio daño es una regla típica de derecho civil que los redactores del Código Civil y Comercial la incluyeron, obviamente, que ya estaba en el anteproyecto de reforma del Exacto. 98 y que lo recogieron perfectamente. ¿Y por qué? Entonces nos estamos perdiendo de eso, a menos que Se desde un agregue. punto de vista de una construcción común, a eso me refiero. Sí. Listo, no digo más. Eh, en ese sentido, y un poco en línea con lo que señala Eduardo, fíjense que yo voy hacia la autonomía y marco estos dos ejes de fundamentación, la construcción de la falta de servicio y la responsabilidad por actividad lícita, pero luego hay que reconocer también una falta de autosuficiencia de la ley de responsabilidad del Estado. Esto, Eduardo, es un poco lo que acaba de decir, en el sentido de que por más que yo esté frente a la ley de derecho público, hay un montón de institutos o nociones que necesariamente tengo que integrar con el Código Civil y Comercial, como recién decían en el panel anterior. ¿Qué quiero decir? Si yo hablo de caso fortuito, fuerza mayor, no es que en la ley de responsabilidad del Estado lo tengo representado, o eximentes en general, o daño cierto o actual, o hablar de responsabilidad, la relación de causalidad adecuada. Todo eso me está haciendo un reenvío permanente al Código Civil y Comercial, que es el que lo explica. Mismo la ley nacional padece el déficit del no haber diseñado el alcance de la reparación por actividad ilícita, hacérmelo integrar, como se señaló recién, como hace Mendoza, con el Código Civil y Comercial. Entonces, autonomía sí, autosuficiencia no. A su vez, yo no puedo dejar de dialogar con la Constitución convencionalizada. Los tratados implican, por cierto, los constitucionalizados de derechos humanos sobre todo, una serie de pautas de prevención y de obligaciones impuestas al Estado cuya omisión lo hace incurrir en responsabilidad también. Entonces, digo, hasta ahí un poco el debate que queríamos traer sobre el conflicto actual de pensar frente al desafío que ha colocado la Constitución de la provincia reformada en esta dualidad generada a partir del encuadre en derecho público de la responsabilidad del Estado y los desafíos que igual eso representa. Dicho esto, me toca agradecer. ¿Puedo Yo quiero decir agradecer? solo esto. Este, Soy una persona muy orgullosa de haber tenido a Ana Salvatelli como alumna en la maestría en la Procuración del Tesoro de la Nación, en la Escuela de Abogacía del Estado. Orgulloso de que sea mi colega, orgulloso de su trayectoria, orgulloso de haberme permitido prologar su magnífica obra. Es magnífica la obra, pero realmente magnífica la obra. Y en cuarto lugar, y lo más importante de todo, es que me deja ser que me deja ser su amigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablar de Eduardo, pero lo primero que quería agradecer es a Raquel Alaniac, a Adriana Thaler, a Inés Miñón, a Franco Gritti, porque la verdad es que yo me he sumado a esta carrera de especialización gracias una vez más a que Eduardo me permitió hacerlo en el espacio de la materia, responsabilidad del Estado, que comparto con él. Y para mí es un orgullo tremendo estar en el ámbito de la Universidad Nacional y poder sumarme
a la Universidad Nacional de Rosario justo en estos aniversarios, ¿no? La edición 20 de sus jornadas y el aniversario 25, nada menos que de esa carrera de especialización. Así que les agradezco porque, bueno, hoy es muy importante darle contenido a estos espacios, el esfuerzo, como se dijo en el panel anterior, de sostener jornadas así, de sostener las carreras, de continuar atrayendo a personas que quieran formarse más, que quieran especializarse con lo que es necesario hoy, ¿no? De dar más espacio a masa crítica, a discusiones técnicas que nos lleven hacia otro lugar. Así que celebro muchísimo eso y, como les decía, es un honor poder compartir este espacio. Además de ese agradecimiento, siempre el agradecimiento va a ser a Alejandro de Palma, que está por ahí, mi editor, nuestro editor también, porque también está Eduardo con Ediciones Rap. Le agradezco un montón. Los méritos son de Alejandro. Le agradezco un montón porque, bueno, él dijo que sí y publicó el libro y ahora estamos yendo a la reimpresión. Para mí es de un orgullo tremendo tener un libro publicado y que se lean libros, ¿no? A esta altura del partido, y libros técnicos, y que él sea un artesano de la edición y sostenga eso como bandera. Así que también un agradecimiento especial para el editor. Y tengo un agradecimiento especial para Eduardo, que, como él dijo, fue mi profesor de maestría. Todo lo que aprendí de responsabilidad del Estado fue estudiando, cursando con él. Fue a partir de ahí donde empezamos a discutir determinados temas, y por eso la actualización de su libro de responsabilidad del Estado para mí se transformó en un libro diferente, que fue el mío, y tenemos ideas diferentes, pero siempre me acompaña, es un ejemplo de profesor, de rigor, también para el ejercicio profesional. Siempre lo admiro muchísimo como abogado, también en sus vínculos familiares. Me ha enseñado mucho conociendo a toda su familia, de lo que pone en valor en ese sentido. Y entonces, por último, y como siempre, mi dedicatoria es para mis hijos, que son a los que les saqué espacio y les sigo sacando, para sentarme a escribir y para pensar que eso le puede interesar a alguien. Así que muchísimas gracias por compartir el honor de poder presentar mi libro hoy acá. Muchas gracias.